Muy bien, gracias hermanos y hermanas. Eh, Siempre un placer poder saludarles en este día, en esta hora, en el contexto de nuestro estudio del libro del profeta Ezequiel. Ya este es nuestro quinto encuentro y estamos avanzando ya dentro de lo que es el texto propiamente. Hemos hecho un análisis del trasfondo contextual, el momento histórico en el cual se da el ministerio del profeta Ezequiel y también la redacción de estos textos. También hemos estudiado el capítulo 1, 2 y parte del 3, que ya entrábamos, para analizar esta primera visión. Y de esa manera también ver que el texto está muy bien construido a partir de tres grandes visiones que encontramos a lo largo de todo el libro y que se ubican de manera estratégica para hablar de los temas importantes. En primer lugar, el llamado o la vocación del profeta, luego el tema del juicio de Dios, que ubica el segundo bloque dentro del texto, y finalmente una visión en la cual se cierra el texto para hablar de la consolación y de la restauración del pueblo en este contexto del exilio en Babilonia. También hemos dicho que nos encontramos frente a un texto muy rico en cuanto a imágenes, símbolos, y de eso hablábamos en el encuentro pasado, esta riqueza y de gestos también simbólicos, como ustedes estaban invitados a comenzar su lectura del capítulo 12 del libro de Ezequiel y ver cómo estos gestos simbólicos son utilizados como parte de la comunicación de esta palabra profética. Bien, teníamos acá unos textos relacionados también al tema de la vocación y del llamado profético de Ezequiel, donde el profeta es visto como un atalaya, como alguien que debe de anunciar esta palabra al pueblo, puesto que hay un peligro eminente. El pueblo se encuentra en riesgos y el profeta debe de hacer el anuncio. Pues si no lo hace, entonces a él se le demandará también la sangre, la vida de las personas a las cuales él está enviado. Entonces es sumamente apremiante o interesante, ¿no?, revisar esta vocación profética con estas imágenes también, esta simbología con la cual se habla de esta vocación. Y además de eso, cuando estudiábamos el primer capítulo, junto con el 2 y parte del capítulo 3, que se vincula muy bien esta visión de la apariencia de la gloria del Señor con el llamado de Ezequiel y este pueblo que es caracterizado o presentado como un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere escuchar, que no quiere ver y que no quiere entender. Entonces, la misión del profeta no es sencilla, pues está enviado a un pueblo que no quiere saber de Dios. Pero frente a eso, Dios se presenta al profeta como el que quiere animar y consolar a este pueblo y también seguirle exhortando a volverse a Dios. Y desde esa perspectiva nos encontramos con una voz profética en este sentido clásico. Por un lado, la denuncia de la injusticia y de todo tipo de opresión que ha provocado la desgracia del pueblo. Y por otro lado, el tema de la consolación y la esperanza que anima al pueblo a seguir soñando en un mundo nuevo y en una manera de hacer comunidad donde reine la justicia y puedan disfrutar del shalom de Dios. Entonces, todos estos temas conectan y por ello iniciar con esta visión del capítulo 1, donde se presenta la gloria de Dios, la presencia de Dios, que anima por un lado la vocación del profeta, pero que por otro lado también deja la garantía de que es el Señor el que está actuando en la historia y que estos actos
en este caso el exilio y el tema de la desgracia del pueblo, también son parte de este actuar de Dios en la historia, pero que la historia no ha terminado y que tampoco el accionar de Dios no ha terminado. Dios sigue presente en la historia y el profeta entonces está llamado a revelar eso precisamente al pueblo. De cara a estos elementos que hemos estado mencionando, vamos a revisar nuestro capítulo 12, que ustedes ya probablemente han leído, y para ello vamos a hacer uso de un pequeño instrumento que nos va a acompañar para el análisis y el estudio de otros textos y otros capítulos del libro de Ezequiel. Es un cuadro que podemos llamar cuadro hermenéutico para poder analizar con más detenimiento y con un poco más de profundidad los aspectos centrales que encontramos en cada texto bíblico que queremos estudiar. Tenemos este cuadro que vamos a presentar. Voy a pedir entonces al hermano Juan del cuadro. Y este cuadro, bueno, también la idea es que lo reciban, que ustedes lo tengan a mano luego. No sé si se puede enviar ahora o luego se envía, para que cada uno de los que participan de la clase puedan también tener el cuadro, puesto que, como les decía, nos va a servir para el estudio de los distintos textos que vamos a ver en este curso, o en lo que nos va a quedar, ¿verdad? Ya, como les decía, en nuestro quinto encuentro, y vamos avanzando ya dentro de los textos. Es importante tener en cuenta que el texto se comunica a través de ese trasfondo, como ya hemos dicho, sociohistórico, cultural, político, social, religioso, que da lugar al texto. Entonces es importante partir de ese mundo que llamamos el mundo del texto. Es desde ahí que se nos hace la invitación a ver el rostro del texto bíblico que tenemos frente a nosotros y que podemos leer. Por ello también siempre es recomendable leer el texto no solo en la versión que tenemos, que es nuestra versión Reina Valera, sino que siempre que hacemos el estudio de un texto podamos tener otras versiones a mano y hacer lecturas comparativas con otras versiones. Pero lo importante es leerlo detenidamente, leerlo con cuidado. Y desde ese análisis que hacemos, el texto se comunica y nos transmite su mensaje, lo que llamamos el querigma. Entonces podemos conocer el querigma a través de nuestra lectura detenida y cuidadosa que hacemos del texto bíblico. Pero al mismo tiempo se crean significados cuando nos queremos acercar, como decimos, con seriedad y con profundidad al texto que estamos leyendo. El texto está cargado de significados, de sentidos, a través de las imágenes que se utilizan, sobre todo en estos textos proféticos. El primer acercamiento entonces que tenemos al texto debe de ser un acercamiento espontáneo. Tratar de leer el texto en el primer momento, dejando que el texto se comunique y poniendo atención a aquellos aspectos que probablemente no comprendemos al inicio, pero que sí vamos a comprender poco a poco en la medida que hacemos nuestras relecturas del texto. En ese caso, también es importante no contaminar el texto, lo cual implica que no pongamos en el texto nuestras, en este caso, nuestras ideas que pueden ser ajenas al texto, nuestras doctrinas, nuestros prejuicios también, o elementos que encontramos en otros textos bíblicos y que los queremos poner acá, ubicarlos y decir, bueno, Ezequiel dice esto porque lo leí también en Mateo, o lo leí en Apocalipsis, o lo leí en Isaías, y por eso entonces Ezequiel es esto lo que quiere decir. Entonces yo de esa manera estoy contaminando el texto, puesto que estoy poniendo en el texto de Ezequiel ideas que le son ajenas.
Entonces, cuando hacemos nuestra lectura, y esto vale para cualquier texto bíblico, no solo para el caso de Ezequiel, tenemos que tener el cuidado de quedarnos con lo que el texto comunica, con las imágenes que usa el texto, y por ello lo importante de conocer el contexto en el cual este texto se inscribe, donde nace el texto. Entonces hay que leerlo con detenimiento, evitando todo tipo de contaminación. Se trata de un encuentro personal con el texto y desde ahí poder degustar lo que el texto tiene que decirnos, cómo la escritura nos habla en ese texto particular. Pero esto no se hace en una lectura rapidita, ¿no? Por encima. Implica leerlo y releerlo una y otra vez y las veces que sean necesarias, hasta que nos familiarizamos con el texto y entonces podemos ir descubriendo nuevas perspectivas y nuevos sentidos, nuevos significados dentro de ese texto que estamos leyendo. Generalmente hacemos lecturas un poco superficiales, rápidas, que no nos permiten entonces saborear y disfrutar de toda la riqueza que nos puede dar un texto que en este caso es tan rico como el texto del profeta Ezequiel. Debemos entonces, o no debemos de caer en la tentación, como decíamos, de añadir ideas y pensamientos propios. Es importante dejarnos ese tiempo para la reflexión, para ver y para escuchar lo que ese texto tiene que decirnos o transmitirnos. Entonces, yo espero que ustedes hayan podido hacer sus primeras lecturas y relecturas de este capítulo 12 y luego entonces que podamos juntos hacer ya un análisis a partir de lo que el texto nos ha venido diciendo y provocando en nosotros. Pero esta recomendación es clave para, repito, no solo la lectura de nuestro texto de Ezequiel, sino para todo texto de la Biblia que queremos estudiar con detenimiento y con responsabilidad. Ese acercarnos entonces al mundo del texto es emprender un diálogo que nos logra familiarizar con el texto para lograr una mejor comprensión de lo que se comunica. Y el escritor ha creado un mundo, como cuando vemos una película, ¿no? Y hay un escenario. Y entonces cuando estamos viendo la película, pues nosotros entramos al escenario y comenzamos a percibir los colores, olores, formas y hasta a veces sabores, ¿no? Tratamos de ver y comprender lo que ahí está pasando a través de todo ese escenario que ha sido creado para que la película cobre sentidos y significados. Entonces, igual los escritores, y en este caso los escritores bíblicos, han creado todo un mundo, todo un escenario para comunicarse. Y entonces por ello lo importante, ¿verdad?, de entrar en ese mundo y poder comprender desde ese acercamiento y ese análisis el querigma o el mensaje que el texto nos está comunicando. En este caso, entonces, haremos nuestra relectura de Ezequiel 12, de la primera parte. El capítulo 12 lo podemos dividir en dos tantos. Y eso está bien sencillo hacerlo, puesto que, como todo texto profético, en el libro de Ezequiel también encontramos una fórmula que es típicamente parte de este tipo de literatura, de la literatura profética. ¿Cómo comienza el capítulo? En el verso 1. Comienza con esta fórmula de los libros proféticos. Vino a mí palabra del Señor, diciendo. Entonces, esta llegada del dabar de Dios, de la palabra de Dios, que llega al profeta. Y esto es típico. Leemos Isaías, Jeremías y otros textos proféticos y nos vamos a encontrar con esta misma fórmula, recordando que en el contexto de los textos proféticos, la palabra anunciada no le pertenece al profeta, es la palabra de Dios que viene al profeta.
Y es esta la palabra que el profeta anuncia. ¿Cómo la va a anunciar? La anuncia de diferentes maneras. Y es curiosa la manera en que en este capítulo 12 el profeta está llamado a anunciar la palabra. Es una palabra que no solo se debe de escuchar, sino que también se debe de ver. Y recordemos que sobre esos dos verbos se ha venido trabajando para hablar del pueblo, un pueblo que no quiere ver y un pueblo que no quiere oír, que es sordo y que es ciego. Y entonces el profeta está llamado a encarnar ese dabar de Dios en este contexto difícil de un pueblo que no quiere entender. Entonces, esa misma expresión, si usted tiene su capítulo 12 del libro de Ezequiel, usted puede ver la expresión del verso 1. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, es la misma expresión que vamos a encontrar en el verso 17. Vino a mí la palabra frente a un nuevo oráculo o un mensaje diferente. El verso 1 hasta el verso 16 es un segmento, una parte. Luego del verso 17 en adelante tenemos la segunda parte. Y tenemos ahí otros elementos diferentes. El texto está bien construido y a partir de esta repetición, de esta fórmula profética, vino a mí palabra del Señor, el libro, entonces el capítulo se divide en dos partes. Y por ello el análisis hay que hacerlo en dos partes. Analizar primero el verso 1 al 16 y luego la segunda parte que inicia en el verso 17. Entonces, esa es una primera tarea, ¿no?, que cada quien hace cuando debe de leer y estudiar un texto bíblico. Tenemos que definir dónde están los límites del texto y qué palabras se introducen por el escritor o los escritores del texto que nos permiten hacer esos cortes para delimitar y estructurar el texto que queremos estudiar. Entonces, en este caso, nuestro análisis tendrá que ser la primera parte, verso 1 al verso 16. Leemos entonces el texto, no sé si por primera, segunda o tercera vez, pero hay que leer y releer el texto. Repito, para familiarizarnos con el texto, con el vocabulario, con las imágenes, con las figuras que usa el escritor o los escritores del texto y preguntarnos qué es lo que están comunicando, a quién se dirigen y cuál es entonces el contexto en el cual el texto cobra sentido. Entonces, también para ello podemos usar algunas preguntas, aquí las tenemos, pero estas preguntas las podemos ubicar en un cuadro para que se nos haga más fácil. Entonces, si bajamos la presentación, entonces tenemos un cuadro que nos ayuda en el análisis. ¿De qué trata el texto? Aunque es lo primero que aparece, no debo de escribir nada hasta que haga todo el análisis dentro del cuadro. Hasta que yo comprendo quiénes son los personajes que intervienen, qué tiempos, de qué tiempos se está hablando, qué lugares se están mencionando, qué movimientos se están dando, qué palabras se repiten, qué frases son significativas o llaman nuestra atención. Entonces yo hago el análisis de todos esos elementos y cuando ya me familiarizo con el texto y el texto se ha comunicado con nosotros, entonces yo ya puedo responder la primera pregunta que está ahí arriba. ¿De qué trata el texto? Porque a veces nuestra primera tentación es ya querer decir de qué trata el texto, con una lectura, como hemos dicho, superficial. A veces hacemos una lectura superficial y ya creemos saber de qué trata el texto y ya lo escribimos. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a entrar en estos elementos claves del texto. Los personajes. ¿Quiénes están presentes en este texto? Repito, ¿quiénes son? ¿Cómo intervienen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen?
y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué tiempo y lugares aparecen en el texto? ¿Dónde suceden las cosas? ¿Qué espacios? ¿Qué escenarios? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo tenemos o qué tiempo se mencionan en el texto? ¿Y qué movimientos se hacen, tanto internos como externos? Cuando hablamos de movimientos internos, hablamos de las emociones y de esos aspectos más subjetivos que encontramos en el texto dentro de los personajes. Y los movimientos externos son todos esos movimientos físicos que se realizan dentro de los escenarios que aparecen en el texto. ¿Qué palabras se repiten? Hay algunas palabras o frases que se repiten en el texto. ¿Cuáles son? Y luego preguntarnos por qué se repiten. Cuando hemos dicho que el escritor sagrado o los escritores bíblicos usan la repetición para llamar la atención de los lectores y las lectoras. Si algo se repite, no es por puro gusto, es porque es importante y algo se quiere comunicar a través de la repetición. ¿Y qué palabras o frases se convierten en palabras significativas o frases significativas para nosotros? ¿Y qué sentidos o significados tienen estas palabras, estas frases para nosotros? Entonces, al hacer todo este análisis, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a familiarizar con el texto y vamos a tener un mejor dominio y entendimiento del texto y por lo tanto del querigma, es decir, el mensaje que se transmite a través del texto bíblico. Importante detenernos en el cuadro y en este análisis que estamos mencionando, porque, repito, no solo nos va a ayudar para el texto del capítulo 12, que ustedes ya tenían como tarea leer, sino que nos va a ayudar para los siguientes textos que estaremos estudiando y analizando. Es decir, para el próximo martes, ustedes estarán leyendo otro texto y ahora con esta herramienta usted podrá hacer un análisis un poco más detenido y podremos entonces dialogar sobre ese análisis en las clases y ustedes podrán decirme, bueno, encontramos esto y estos elementos aplicando el cuadro hermenéutico al texto que estamos estudiando. No sé, me gustaría dejar primero la herramienta y saber si tenemos alguna pregunta, duda o comentario sobre la herramienta y el uso de la herramienta. Pastor, ya envié el archivo a algunos hermanos que tengo yo en el WhatsApp. La pastora también ya lo hizo en los grupos que ella tiene. Así que el que no lo tenga nos avisa para que le podamos hacer llegar, por favor. Muy bien, excelente. Entonces tenemos la herramienta con la cual podemos, como decía, ayudarnos en nuestro estudio y análisis de los textos. Creo que probablemente vamos a darnos el tiempo para poderlo aplicar con calma, pero lo bueno es que ya la herramienta la podemos ya tener a mano para irla aplicando. Pero bueno, yo estaba explicando cómo usar la herramienta, este cuadro hermenéutico. Si está claro, entonces continuamos con el texto que ya tenemos para nuestro estudio. Si tenemos alguna duda o pregunta sobre la herramienta, entonces por favor me lo dicen para que podamos avanzar sin luego estar teniendo ahí alguna dificultad. Pastor, solamente yo, en los movimientos cuando manejamos internos y externos. Internos serían entonces, por ejemplo, los que se utilizan dentro del mismo contexto. Sí, mencionaba que los movimientos internos serán esos cambios o transformaciones que se dan dentro de los personajes. Por ejemplo, cuando en un texto un personaje inicia
con un pensamiento o con una actitud, y al final del relato o del texto que estamos leyendo, este personaje cambió, se transformó, en él se produjo un cambio, como en el caso un movimiento interno. Al inicio el personaje no creía y al final el personaje termina creyendo, por ejemplo. Entonces ese es un movimiento interno que probablemente se va a relacionar con unos movimientos externos. Los movimientos externos son, bueno, lo más sencillo, ¿no? El personaje estaba en Jericó y terminó en Jerusalén. Se movió, hubo un movimiento se trasladó de un lugar a otro. Entonces, ese es un movimiento externo. Estaba dentro de la casa y luego está en la calle, o está en la plaza, o está en la montaña, o está en el desierto, etc. Entonces, esos son los movimientos externos que vamos a diferenciar. Los movimientos internos se producen dentro de los personajes. Pueden ser cambios de emociones también. El personaje al inicio está enojado y al final está contento, está feliz. Entonces, ¿cómo se van dando esos cambios? Algunos cambios pueden ser también virtuales, en el sentido que son los cambios también esperados, pero que virtualmente se espera que suceda, pero al final en la realidad no sucede. En nuestro texto del capítulo 12 hay una riqueza sobre estos elementos. Por ejemplo, si ustedes ya leyeron con calma el capítulo 12, esta primera sección, ¿no? del verso 1 al 16, ¿qué es lo que se dice del pueblo? ¿Qué espera Dios que suceda con el pueblo? ¿Cuál es el cambio que Dios quiere que suceda? ¿Ese cambio sucede o no sucede? ¿O queda de forma virtual presentado? Y no se llega a decir que el cambio se da. Entonces, ¿qué pasa con esos movimientos, no? Entonces, va a ser también interesante revisarlos de cara a la manera en que son presentados dentro del texto que estamos leyendo. ¿Se aclara la pregunta, la duda? Sí, pastor, muchas gracias. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud sobre el cuadro. Bien. Si no, entonces vamos a hacer nuestra religión, profeta Ezequiel, del verso 1 al 16, que es el texto que nos ocupa en este momento. ¿Quién quisiera, por favor, hacer la lectura del texto? Nosotros, pastor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mi palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor.
Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lectura del texto. Vemos entonces que hay una parte muy bien elaborada que podríamos dividirla en dos secciones. La primera sección es este mandato que recibe el profeta, que va hasta el verso 6. Del verso 1 al verso 6 se desarrolla con detalle todo lo que se le manda hacer. Y miren bien, no es tanto a decir, vino palabra del Señor, pero es un gesto, es una acción. El profeta va a encarnar esa palabra de Dios a partir de un gesto que debe ser visto. Y hay un juego aquí con todos estos elementos, no solo de escuchar, sino de ver qué va a hacer el profeta y qué es lo que se le manda hacer. Y por ello se usa esta palabra interesante al final del verso 6. Te he puesto por señal, por signo. El profeta, su actuar, sus acciones, y el profeta mismo se convierte en un signo, en una señal del Dabar de Yahvé. El verso 7 ya nos indica lo que el profeta ya hace, es decir, lo ejecuta. Y en primera persona dice, y yo hice así como me fue mandado. Entonces vemos que está bien estructurado el texto. Esa primera parte indica el mandato y luego el verso 7 indica la ejecución del mandato. Y todo el verso 7 nos da esos detalles de qué es lo que hace el profeta para ejecutar esa palabra de Dios. Y el verso 8 hace una ruptura nuevamente para introducir al personaje de Dios que cuestiona, le hace una pregunta al profeta. Luego, el verso 10 nos indica ese oráculo ya de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le dirá el profeta al pueblo como interpretación del gesto? ¿Qué significa el gesto? ¿Qué significan las acciones del profeta para el pueblo? Y con esto entonces se determina esa palabra de Dios ya, el Dabar de Dios, que está dirigido ahí a ciertos personajes de forma muy concreta, que ustedes ya vieron, ¿no?, en estos versos. Para finalmente cerrar con esta doble repetición. ¿Cómo sabrán ellos que el Señor es Dios? Aquí está la interesante, ¿no? Porque esto se repite dos veces dentro, primero del verso 15 y luego se cierra con esa misma idea con el verso 16. Es decir, cuando sucedan estas cosas, estos actos históricos, que son situaciones históricas, políticas, sociales,
que tienen que ver con la vida del pueblo. Cuando estas cosas pasen, ellos sabrán que yo soy Dios. Entonces es interesante porque desde la perspectiva de Ezequiel, la historia es una teofanía. Dios se revela en la historia. Y es en estos acontecimientos históricos que están siendo anunciados por una forma simbólica a través de las acciones del profeta, un actuar que el profeta tiene que asumir a la vista del pueblo, para que ellos vean y tal vez entiendan, y cuando vean los hechos históricos, sabrán que yo soy el Señor. Y con eso, esa afirmación se repite 2 veces, en el verso 15 y en el verso 16. Afirmando desde la perspectiva de Ezequiel que es en la historia que Dios actúa y por lo tanto la historia se convierte en una teofanía, es decir, en una revelación de Dios. Pero acá lo importante también es que podamos ver estos elementos. Con calma podríamos llenar el cuadro. En este caso estamos haciéndolo juntos, tratando de trabajar juntos estos elementos. ¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿Quiénes intervienen en el texto? Que podemos ubicarlos con claridad. Dios y el profeta. Dios y el profeta están bien claros, ¿verdad? Viene la palabra de Dios. Dios toma la palabra varias veces en el texto. El profeta es quien debe de asumir esta palabra, encarnarla y ponerla en acción. Entonces, estos dos aparecen como estos personajes claves en esta parte que hemos leído. ¿Qué otros personajes están acá presentes, mencionados? El príncipe. Ajá, está el príncipe de Israel. El pueblo. Y el pueblo también. Entonces, estos también son personajes claves que están acá porque ellos son los destinatarios de esta palabra y de estos gestos simbólicos del profeta que encarnan la palabra de Yahweh. Los destinatarios son el pueblo y sus gobernantes, que están representados por el príncipe, ¿verdad? De manera muy concreta, o el monarca en este caso. Ahora podemos acá ver qué dicen, qué hacen, ya podríamos ahí darnos gusto, ¿no? Si ubicamos, por ejemplo, al personaje Dios, en el primer cuadrito yo puedo ubicar entonces al personaje Dios, ya lo hemos identificado. Dios es un personaje. Entonces acá podemos decir lo que Dios dice. Entonces, bueno, ya vemos que Dios dice primero al profeta que debe de hacer una serie de acciones y de gestos, y luego también le dice al profeta que es la palabra que debe de comunicar al pueblo. Luego tenemos al profeta, ya lo tenemos ubicado, qué dice o qué hace el profeta. Entonces vemos que el profeta, por ejemplo, cuando Dios habla, el profeta no responde. No hay una parte de que el texto nos diga, bueno, y yo le dije al Señor tal cosa, o yo le dije al Señor, pues no quiero hacerlo, o algo así. No, inmediatamente el profeta obedece. Hemos dicho que Ezequiel se presenta precisamente a través de este término de hijo de hombre, como alguien que obedece. En el llamado del capítulo 2 y el capítulo 3 que leíamos antes, se nos indicaba en esta vocación de Ezequiel que Ezequiel debía ser obediente a esa palabra de Dios. Y aparece entonces Dios diciéndole, hijo de hombre, no seas rebelde como esta casa es rebelde. Entonces acá vemos a un profeta que está en esa disposición de obedecer a Dios para hacer señal a este pueblo rebelde.
Es decir, el profeta es como el contraste frente a un pueblo rebelde que no quiere oír, que no quiere entender, que no quiere ver. El profeta ve. Él ve la gloria de Dios en el capítulo 1. Él escucha la voz de Dios y él obedece. Él quiere ver, él ve, él entiende, él escucha y obedece. Todo lo contrario de lo que el pueblo hace. Entonces el profeta se convierte en ese contraste y por lo tanto se puede convertir en una señal. Te he puesto por señal a este pueblo. Entonces, importante cómo se juega también con estos elementos que se oponen. Profeta versus pueblo. Además, ya en el verso 2 se vuelve a repetir algo que ya sabíamos, porque en esa visión de llamamiento, ya Dios le había dicho al profeta, te envío a un pueblo rebelde, a un pueblo sordo y a un pueblo ciego, que no quiere entender. Y eso mismo se repite en este versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y hay una inclusión, se repite 2 veces, casa rebelde, frente a un profeta obediente, que no es rebelde. Entonces, por ello es importante llenar el cuadro, porque llenando el cuadro uno puede ver todos esos elementos que no logramos de repente percibir si hacemos una lectura rápida, una lectura encimita, superficial. El cuadro nos permite familiarizarnos con estos diferentes elementos claves y luego las interacciones o las relaciones, porque cómo se relacionan entre sí los personajes, cómo se relaciona el personaje Dios con el pueblo, el personaje Dios con el profeta, cómo se relaciona el profeta con el pueblo y con Dios. Y entonces yo puedo ir viendo todas esas relaciones y a la vez puedo ver las tensiones, las contradicciones, las oposiciones que el texto me va dando y me va provocando en esa relectura. Luego me voy al tiempo. ¿Qué tiempos y lugares se mencionan? ¿Qué logran percibir ustedes en cuanto a los tiempos y los lugares? Me imagino que Ezequiel está deportado, ¿no? Y recibe la palabra de que también el príncipe va a ser deportado para que la gente crea que Dios va a hacer su trabajo en ellos, ¿no? Sí, tenemos entonces ese tiempo macro, el contexto general, ¿no? Hemos dicho, Ezequiel es parte del primer grupo de exiliados. Y luego, una década luego, va a volverse a dar un acontecimiento histórico con la destrucción de la ciudad y del templo, y un segundo grupo de deportados, donde ahora entra también el monarca. Entonces, estamos frente a esos acontecimientos. De manera general, entonces podemos ubicar el texto en su contexto. Dentro de la dinámica del texto hay otras menciones, ¿no?, de tiempos interesantes. Por ejemplo, le dice, se le habla al profeta que debe de pasar de tu lugar a otro lugar. Y luego habla de sacarás tus enseres de día delante de ellos, ¿verdad? Y luego se habla de también la noche y de moverse de un lugar a otro y de pasar por la pared. Entonces es interesante porque ahí se mencionan también tiempos y espacios. Cuando se le pide al profeta hacer estos gestos, estas acciones, moverse de un lugar a otro, sacar un saco con sus cosas, como lo hacían los que iban a ser deportados o exiliados. Entonces le dice, tú saca tus enseres a la vista de ellos
hazte un hoyo por la pared, porque de repente, pues el que está siendo sitiado, pues busca una salida y busca cómo escapar. Y es lo que va a hacer el monarca. Cuando se dan los acontecimientos históricos, el monarca trata de salir por un hueco en la pared. Y ya en el símbolo profético, Ezequiel ya lo está anunciando. Y entonces es interesante todos estos tiempos también que están internamente en el texto. Porque el tiempo que nos menciona el hermano Juan es el tiempo macro del contexto en el cual el texto cobra sentido, ¿no? Y se inscribe. Pero en el texto mismo hay otros tiempos, otros lugares, otros movimientos que debemos poner atención para luego ver la relación que tiene con los siguientes versos, ¿no?, que tenemos acá. Entonces ahí es lo importante de ver dónde se desarrollan. Está la tierra de los caldeos, el espacio más singular es la casa del profeta. El profeta tiene que salir con sus enseres, con sus cositas, ¿no? Con un saquito ahí donde echó sus cosas y tiene que salir a la calle para que lo vea la gente. Pastor, a mí entonces esos son espacios y son lugares que están ahí y que llaman la atención. ¿Sí, hermana? Pastor, me llama la atención que también en el versículo 15, hablando de tiempos, dice, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. A mí me da la impresión de que este es un tiempo ya todavía mucho más adelante del cautiverio. No sé qué tan errado sea eso, pero me da esa impresión, no me da la impresión de que sea en la segunda cautividad cuando llevan al príncipe, que es lo que estábamos comentando hace rato. Esta ya me da la idea de, no sé, incluso hasta después del Mesías, cuando ya efectivamente son esparcidos por entre las naciones y por toda la tierra, ¿no? Que se destruye totalmente ya Jerusalén allá en los 70 después de Cristo. Bien, ya, bueno, los 70 después de Cristo ya es bastante tiempo, pero sí estamos un poco después de los acontecimientos de la segunda deportación, cuando sí se da la destrucción por Babilonia de Jerusalén y del templo. Y sí llama la atención lo que usted está mencionando, porque es lo que harían los que hacen análisis histórico-crítico. Cuando ya tenemos este tipo de menciones, también sabemos que ya el texto pasó por varios momentos redaccionales y que es muy probable que el profeta tuvo un gesto para los contemporáneos, que luego sus discípulos retocaron el texto y ya el texto ha sido leído y releído durante la segunda destrucción y deportación y posterior a ella, cuando ya el pueblo ha sido esparcido por distintos lugares. Y estamos en la época de la diáspora, o la época en que el pueblo se ubica no solo en Babilonia, sino en otras partes del mundo antiguo conocido. Entonces ya estamos acá con un texto que ha sido retocado y que ya trasciende, ¿no?, el momento en que el profeta vivió realmente. Y más o menos, pero es probable que la base de todo, ¿sí? Perdón, pastor, y más o menos entonces, ¿en qué tiempo estamos hablando que en teoría fue retocado este texto? Ya estamos hablando de la época posexílica, es decir, ya pasó también el exilio. Y estamos en un momento en que el pueblo mantiene, recordemos, ya todo el libro de Ezequiel apunta a la renovación, al regreso de la tierra y a la reconstrucción también de las viejas instituciones posteriores al exilio. Pero la base del texto sigue siendo la experiencia del profeta que vivió en el exilio. Y entonces acá habrá que ver las distintas capas que podemos encontrar. Por un lado, un gesto del profeta que anuncia este acontecimiento de que el exilio no va a terminar pronto. Y por otro lado, ya con los hechos concretos, como vamos a revisar con el libro de Reyes y con el libro de Jeremías, que ya nos cuentan lo que realmente sucedió y que aquí está
presente, no de manera tan detallada, pero que sí lo conocemos porque sí aparece en el libro de los Reyes y en el libro de Jeremías. Y aquí ver cómo otros textos entonces nos ayudan a arrojar luz sobre nuestro texto que estamos estudiando, en este caso del capítulo 12 de Ezequiel. Pero bien, vamos paso a paso, ¿verdad? La idea es que estoy tratando de ver cómo la herramienta, este cuadro hermenéutico, nos ayuda a ver todos estos elementos que ustedes también ya están señalando. Y entonces cuando veo estos tiempos, estos lugares, por un lado están los tiempos y lugares que se ubican dentro de la trama del texto. Y por otro lado, yo tengo que ubicar el texto en su propio tiempo, en su propio contexto. Y entonces acá hay varios contextos que se relacionan. El contexto antes de la destrucción de Jerusalén, el contexto durante la destrucción y el exilio del rey, y este contexto posterior que me habla de la diáspora. Entonces, como todos esos elementos se conjugan en distintas capas redaccionales del texto que me invitan a pensar también en distintos momentos o contextos donde el texto es releído y es actualizado. Entonces, eso es interesante, ¿no? Cuando estamos haciendo este tipo de lectura. Pero, repito, el cuadro me ayuda a concretar esos elementos y luego entrar a estos movimientos internos y externos. Por ejemplo, yo hablaba de los movimientos internos. Cuando se habla, por ejemplo, de este deseo de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere provocar en el pueblo con la acción simbólica o el gesto simbólico del profeta? Es un pueblo que no escucha, es un pueblo sordo y ciego. Dios tiene la esperanza que a partir del gesto simbólico del profeta, el pueblo finalmente vea, escuche y entienda. El texto no llega a decirnos si eso sucede. Queda como una cuestión virtual, pero es el deseo, ¿no? Y es el movimiento al que se pretende llegar con todo el actuar que vemos acá del profeta. Y por otro lado, ese reconocer a Dios. Entonces, un pueblo que finalmente, si no quiere entender a partir de esta palabra y de estos gestos, sí lo hará frente a los acontecimientos históricos que serán contundentes. Y cuando vean que todo esto sucede, sabrán que yo soy el Señor. Entonces hay todo un movimiento, ¿no?, que nos lleva al reconocimiento de Dios a través de la historia. Y ahí es invitado el lector y la lectora también a reconocer a Dios en la historia. Entonces, ¿cómo se van dando estos elementos acá? Y luego, ¿cómo jugamos con todas las palabras que se repiten? Palabras o frases también que llaman nuestra atención y que se convierten en palabras significantes o frases significativas para el análisis de nuestro texto. Pero muy bien, ustedes ya han mencionado estos elementos y creo que el texto tiene un contexto muy claro desde donde nace y luego se va creciendo en esas redacciones posteriores a partir de nuevos contextos que el pueblo vive, desde donde la voz del profeta sigue siendo pertinente. Muy bien. Si hubiese alguna duda sobre estos elementos, ya vimos entonces cómo el cuadro nos puede ayudar para animarles a lo que vamos a hacer de cara al próximo martes, ya con el cuadro y con lo que sigue, ¿no? Este ha sido como un ejercicio un poco conjunto, pero tenemos otros textos de gestos simbólicos. Quisiera que el hermano Juan nos presente la otra lámina, una lámina que tenemos en PowerPoint y que también luego la vamos a compartir, ¿no?, con el grupo. No sé si ya se compartió, si ya se hizo, perfecto. Entonces, acá tenemos una lista de los textos más significativos en el libro del profeta Ezequiel, donde el profeta se comunica a partir de un gesto o de un acto simbólico, como el que acabamos de ver. Y de hecho aquí aparece, ¿verdad? Ezequiel 12 del 1 al 16, aquí está, y ya lo podemos como trabajar mejor. Pero tenemos otro acto simbólico. En Ezequiel 3, en
3 del 22 al 27, Ezequiel 4 del 1 al 3, también en el mismo capítulo 4 del 4 al 17, en el capítulo 5 del 1 al 3, el 12, 1, 16 que ya hemos estado revisando, luego el texto que sigue del verso 17 al 20 del mismo capítulo 12, nos encontramos frente a otro acto simbólico del profeta, y luego en el capítulo 24 y en el capítulo 37. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Entonces, vamos a revisar estos textos, estos gestos o actos simbólicos del profeta. Con la ayuda del cuadro, nos podemos auxiliar de nuestro cuadro hermenéutico para el análisis. Si ustedes ven, algunos textos son muy cortos. Y luego tratar de decir en una frase pequeña cuál es el sentido o cuál es el significado de cada uno de estos actos simbólicos que el profeta está realizando. Y explotar esa riqueza de lo simbólico que encontramos en el libro de Ezequiel y cómo se usa como género literario para comunicar el mensaje al lector y a la lectora, en este caso nosotros. Comprendemos lo que vamos a hacer en la semana para el próximo martes poder saborear estos textos. ¿Estamos bien? Entonces, quedan en manos nuestras el instrumento del cuadro hermenéutico. Esto, no sé si ya esto se compartió también, si no, pues lo compartimos, para que cada una en estos días podamos seguir nuestro estudio y Dios primero, el próximo martes, pues volvemos a este tema de los gestos y actos simbólicos en el profeta Ezequiel y trataremos de comprender cuáles son estos sentidos y significados que tienen estos textos para el momento en que se escribieron, pero también para nosotros. ¿Qué nos dicen hoy estos textos a nosotros? Eso será un poco, ¿verdad?, lo que estaremos haciendo de cara al próximo martes, Dios primero. Bien, no, gracias por mi parte. El día de hoy quería presentarle, como les decía, la herramienta y los textos que estaremos trabajando, tratando de hacer el ejercicio con el capítulo 12 del 1 al 16, como lo estamos haciendo ahora, o tratamos ya de hacerlo, y cómo entonces ese modelo nos sirva para lo que queremos hacer con los otros textos que acá tenemos. Entonces, agradecer siempre la asistencia y participación y pedirles que sí leamos, ¿verdad? Y sí podamos trabajar sobre los textos para que, como bien decía el hermano Juan, podamos avanzar, porque de lo contrario, si no hacemos la tarea, luego el día de la clase, pues estamos ahí tratando de hacerlo y ahí ya perdemos tiempo, ¿no? Que ahorita, pues, recordemos que nuestro curso es un poco intensivo por el tiempo que tenemos. Ya vamos el próximo martes a nuestro sexto encuentro. Así que manos a la obra, disfruten estas lecturas de estos textos y Dios les bendiga y les guarde, ¿verdad?, durante este tiempo hasta nuestro próximo encuentro que nos podamos ver.